La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana. Una calurosa bienvenida al Mundo de Mañana. Nos deleita que esté con nosotros. Hoy exploraremos uno de los desafíos más grandes de la humanidad: ¿cómo encontrar la paz? La Enciclopedia de Conflictos desde la Segunda Guerra Mundial, segunda edición, registra más de 200 conflictos desde 1945 hasta el 2005, sin dejar fuera ningún continente durante ese periodo de 60 años. Y la paz continúa siendo una ilusión como siempre. ¿Pero por qué? ¿Cómo es que podemos enviar un hombre a la Luna y explorar la profundidad del océano, pero no podemos descubrir la senda de la paz? Podemos inventar poderosas computadoras, tan pequeñas que podemos sostenerlas en una mano, y podemos componer hermosas piezas musicales, pero no podemos componer la receta de la paz. Los avances tecnológicos no nos han ayudado. Después de la rendición japonesa a bordo del USS Missouri en la bahía de Tokio, el general Douglas MacArthur describió el estado precario del hombre muy elocuentemente al mundo entero a través de la radio. Él reiteró la descripción del problema que encara el hombre hoy. En su despedida al Congreso, usando palabras muy descriptivas, dijo lo siguiente: desde el comienzo de los tiempos el hombre ha buscado la paz. Alianzas militares, equilibrio de poder, ligas de naciones, todo terminó fracasando, dejando que la única senda sea el crisol de la guerra. Hemos tenido nuestra última oportunidad. Si no ideamos ahora un sistema mejor y más equitativo, Armagedón estará a la puerta. Pero esto no fue todo. Él continuó explicando la causa y la potencial solución al problema del hombre. Dijo: el problema es básicamente teológico y comprende un recrudecimiento espiritual y un mejoramiento del carácter humano, que debe sincronizarse con nuestros avances casi inigualables en la ciencia, el arte, la literatura y el material de desarrollo cultural durante los últimos 2000 años. Y debe ser del espíritu, si queremos salvar a la carne. Amigo, existe una causa para la guerra y existe una causa para la paz. Lamentablemente, la raza humana, con toda nuestra habilidad intelectual, no puede encontrar la senda que dirige hacia la paz. Pero hay buenas noticias en el horizonte. La paz va a llegar, probablemente durante las vidas de muchos de los que están escuchando este programa, pero no del modo que usted piensa. Si le gustaría saber cómo llegará la paz a este problemático planeta, acompáñenos. Una calurosa bienvenida nuevamente al Mundo de Mañana. En el programa de hoy conoceremos la causa de la guerra, la senda hacia la paz y cómo llegará eventualmente la paz a nuestro mundo caótico. Yo sé que esto suena increíble, amigos, pero la paz está en camino. No será como resultado de alguna cumbre o ninguna otra forma de esfuerzo humano, ya que la Biblia nos dice en Isaías 59, versículo 8, no conocieron camino de paz. Pero a pesar de esto, la paz está en camino y es algo seguro. Debemos regresar en el tiempo hasta el comienzo de la raza humana para entender cómo arribamos a donde estamos hoy, en esta miserable situación. ¿Por qué no encontramos paz entre naciones, entre distintos grupos étnicos o entre vecinos y familiares? De acuerdo a la Biblia, Dios puso al primer hombre y a la primera mujer en un jardín repleto de plantas y animales de todo tipo. Entre los árboles frutales había dos árboles particulares. Uno, el árbol de la vida, simbolizando el gobierno de Dios sobre el hombre. Al elegir de este, el hombre permitiría que Dios le revelara la diferencia entre el bien y el mal, o sea, cómo vivir en armonía con Dios y con el prójimo. La elección de este árbol lo dirigiría a la vida eterna. Pero a nuestros primeros padres les fue advertido que se mantuviesen lejos del otro árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal.
Notemos la instrucción de Dios en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. De todo árbol del huerto libremente podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Este árbol simboliza a la humanidad decidiendo por su cuenta el derecho de determinar lo que está bien y lo que está mal. El elegir de este árbol significa dolor, angustia, sufrimiento, conflicto y muerte. Superficialmente la elección parecía simple, pero la naturaleza humana es tal que no queremos que Dios nos diga a nosotros qué debemos hacer. En cambio, preferimos decidir por nuestra cuenta, y eso es exactamente lo que Adán y su esposa Eva hicieron. Existe un verdadero reino espiritual, y Satanás se le apareció a Eva en forma de serpiente, y desafió el enunciado de Dios, de que el comer de ese árbol los llevaría a la muerte. Notemos cómo Satanás la halagó y manipuló la vanidad de Eva. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirás. Mas sabe Dios que el día que comieres de él, serán abiertos vuestros ojos, o serán iluminados, y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. De hecho, Satanás le insinuó que Dios no era justo, que le estaba mintiendo, que ella no necesitaba a Dios, y que ella podía decidir por su cuenta la elección de su estilo de vida. El versículo 6 confirma que la táctica de Satanás funcionó. Y al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, y él comió con ella. Desde ese entonces hemos continuado haciendo la misma elección, la de rechazar los caminos de Dios y de hacer las cosas a nuestro modo. Y esa senda es la senda del egoísmo y del interés propio. ¿Cuántas veces escuchamos a los líderes de las naciones referirse a intereses nacionales en las decisiones que hacen? Lamentablemente, ya sea que hablemos de naciones, vecinos o de una pareja en matrimonio, existe demasiado interés personal y demasiada poca consideración por el prójimo. Como bien dijo el general Douglas MacArthur, debe haber un cambio de naturaleza para que pueda existir la verdadera paz. Los árboles nos enseñan dos caminos de vida. El primero es el camino de dar, de interés altruista por la otra persona. El segundo es el de obtener, preocupándose por el egoísmo propio, sin interés ni consideración por los demás. Esa es la naturaleza del humano, egocéntrica y en busca del interés propio. El expresidente americano Richard Nixon entendía bien la naturaleza humana y cómo ésta funciona, y él la entendía en una escala geopolítica, y cómo el interés propio está en el alma de la política exterior de cada nación. En su libro Paz Verdadera, el señor Nixon citó a poetas, autores y compositores acerca de sus sueños o ideas de la paz. Dice: aquellos que hacen la paz con el teclado, en vez de las negociaciones, tienen el lujo de ser pacifistas sin tener que enfrentarse a los complejos problemas del mundo cruel y estresante de la verdadera diplomacia internacional. Para ellos, el único obstáculo de la paz es la lamentable escasez de líderes tan desinteresados y altruistas como quieren aparentar ser, quienes están dispuestos a deshacerse de un pueblerino interés nacional por el interés de obtener la paz del mundo. Ellos esperan que esta era sea aquella en la cual el interés propio, la fuerza que ha manejado a la historia desde un principio, simplemente se evapore. Aunque Nixon reconoce que el problema es la naturaleza del hombre, nunca pone suficiente esperanza en la religión como forma de rescate. Dice: las guerras más sangrientas en la historia han sido guerras religiosas. Los hombres le oraban al mismo Dios y se mataban entre ellos de a miles en la Guerra Civil Americana y de a millones en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. A menos que el hombre cambie, una paz real debe ser creada en la suposición de que lo mejor que podemos hacer es aprender a vivir con nuestras diferencias en vez de morir por las mismas. Lamentablemente, Nixon estaba en lo cierto. Casi siempre la religión ha sido el problema en vez de ser la solución. Cuando nuestros primeros padres eligieron el árbol de la sabiduría del bien y del mal, fueron echados del jardín del Edén. De hecho, Dios les dijo: vayan y hagan lo que les parece bien. Y desde entonces,
ya sea en lo que el hombre pone sus manos para crear, es una mezcla del bien y del mal. Esto es especialmente verdadero en el ámbito de la educación, la cual nos enseña cómo ganarnos la vida, pero no nos enseña cómo vivirla. La ciencia y la tecnología nos pueden llevar a la luna, pero al final termina siendo el monstruo que puede destruir toda vida en este planeta. Todo lo que el hombre toca puede tener una buena aplicación, pero casi siempre es usado para el mal. Somos esclavos del correo electrónico y los mensajes de texto. La computadora y la televisión son usadas para esparcir pornografía. Gastamos enormes cifras de dinero alrededor del mundo en atención médica, pero no conocemos la senda de la buena salud. Los gobiernos son regidos por reyes, presidentes, partidos, comités, congresos y parlamentos, pero ninguno nos provee con la paz perdurable. Y cuando el hombre forma a su Dios en su propia imagen, hasta la religión pasa a ser un enemigo de la paz. En 1959, la Unión Soviética le donó a las Naciones Unidas una estatua de bronce de un hombre con un martillo en una mano y una espada en la otra, la cual está forjando una reja de arado. Esta obra de arte es llamada Forjemos espadas en rejas de arado. Simboliza el deseo del hombre de finalizar la guerra y el conflicto, y de convertir los instrumentos de guerra en instrumentos de paz. La inspiración de esta magnífica obra de arte viene de la Biblia. Notémoslo en Miqueas capítulo 4, comenzando en el versículo 3. Dice, y forjarán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Verdaderamente son hermosas palabras, y sin dudas es el sueño de muchas personas. Qué maravilloso sería este mundo, si este pasaje se hiciera verdad hoy en día. Pero ¿es esta la esperanza de aquel que usa el teclado solamente como dijo Nixon? ¿Es esta paz algo posible? ¿Qué es lo que llevaría al hombre a forjar sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces? ¿Qué causaría que las naciones bajen la espada y cierren las escuelas de guerra? Como lo indica correctamente Mr. Nixon, no sería en la mesa de negociaciones, ni tampoco por las religiones hechas por hombres. Aunque algunos sepan que el título de esta estatua tiene origen en la Biblia, muy pocos conocen el contexto de este pasaje, y muchos menos creen en el mensaje. ¿Son estas solo ilusiones en la mente del autor? ¿O es esta una poderosa profecía inspirada por el Dios eterno, quien tiene poder de llevar a cabo lo que él declara? Notemos cómo vendrá la paz, dice. Y acontecerá en los postreros días que el monte, o gobierno, de la casa del Eterno será establecido por cabecera de montes, y será exaltado más que los collados, y los pueblos correrán a él. Y vendrán muchas naciones y dirán, venid, subamos al monte, o el gobierno, del Eterno, y la casa del Dios de Jacob, y él nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Eterno. Y juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y forjarán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces, y no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Pero ¿cómo y cuándo acontecerá esto? Esto suena maravilloso, pero si la voluntad de Dios es que tengamos paz en la tierra, ¿por qué no ahora? ¿Por qué no hace 1000 años atrás? ¿Por qué no hace 4000 años atrás? Cuando Adán y Eva decidieron hacer lo que les pareció bien, Dios de hecho les dijo, vayan y háganlo. ¿Piensan que es mejor su manera? Tienen 6000 años para probarlo. Establezcan sus instituciones propias, usen su propio intelecto y adoren a sus propios dioses. Pero no esperen que yo los rescate de las consecuencias de sus propias decisiones. ¿Ha notado que el ser humano nunca le da crédito a Dios por las cosas buenas? Pero si algo malo sucede, Dios tiene la culpa. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana.
cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. La Biblia es digna de confianza y respeto, y usted puede probárselo a sí mismo. Predice un tiempo de conflicto como el mundo nunca lo ha visto. Se da cuenta que hasta predice que la humanidad va a llegar cerca de destruir toda vida en este planeta. Consideremos, amigos, que esto es algo que no era posible hace 2000 años atrás. Pero comenzando en la segunda mitad del siglo XX, ha pasado a ser una amenaza constante. Notemos la predicción de que realmente llegaremos al punto de la autoaniquilación. Mateo capítulo 24, versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni jamás habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Así es, en realidad el hombre llegará hasta este punto. Esa es la mala noticia. Pero además hay muy buenas noticias, noticias maravillosas. Y esto es cuando el Dios Todopoderoso intervenga y salve al hombre de sí mismo y a pesar de sí mismo. Esto es cuando el profetizado Mesías de los judíos aparezca. Este evento también es conocido en las Escrituras bíblicas como la segunda venida de Jesucristo. Y Él hará por el hombre lo que el hombre no puede hacer por sí mismo, traer la paz perdurable. Él va a retornar como un rey victorioso con el poder de establecer y mantener la paz. La profecía bíblica nos dice que vendrá una confrontación en el Medio Oriente, donde muchas naciones estarán en contra del Estado judío conocido como Israel. Y es entonces que Dios vendrá y peleará por los judíos, y establecerá un reino, y comandará que todas las naciones vengan y aprendan sus caminos. Suena extraño, ¿no es cierto? Pero mire el mundo de hoy en día. ¿Qué es lo que vemos? Fíjese la situación del Medio Oriente. ¿Cómo podía alguien saber con 2500 años de anticipación que los judíos estarían en Jerusalén en estos tiempos y que Jerusalén sería el centro de los problemas geopolíticos de hoy? Después de todo, los judíos no poseyeron el control de Jerusalén durante cientos de años. Aunque esto es exactamente lo que el profeta Zacarías predijo hace más de 2500 años atrás, dice: He aquí yo pongo a Jerusalén por copa de temblor a todos los pueblos de alrededor cuando estén en el sitio contra Judá, estos son los judíos, y contra Jerusalén. Y será en aquel día que yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, aunque todas las naciones de la tierra se junten contra ella. Zacarías nos dice que cuando estas naciones vengan en contra de Jerusalén, solo van a tomar la mitad de la ciudad, indicando que será una ciudad dividida al final de esta era. En parte será judía y en parte no. Zacarías 14, versículos 1 al 4 dice: He aquí el día del Señor viene, porque yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Después saldrá el Eterno, y peleará contra aquellas naciones como peleó el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por medio de sí hacia el oriente y hacia el occidente. El versículo 9 confirma quién es el que tomará el mando de este mundo. Y el Eterno será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno, y uno su nombre. Mucha gente tiene la idea errónea de que el retorno de Cristo traerá el fin del mundo. Ellos citan palabras bíblicas y expresiones como Armagedón, pero no entienden el contexto ni el panorama general de donde calzan estas palabras. Notemos lo que Zacarías continúa diciendo que sucederá después de esta despareja batalla entre Cristo en su venida y los ejércitos de esta humanidad rebelde. Dice: Y sucederá que todos los que quedaren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año a adorar al Rey, el Señor de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos.
La fiesta de los tabernáculos es uno de los festivales bíblicos que generalmente son rechazados por la profesa cristiandad. Aunque aquí leemos que Cristo a su retorno contenderá no solo con individuos, sino también con grandes naciones que no vendrán a observar este festival. Veamos esto al continuar leyendo los versículos 17 y 19. Dice: Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subiesen a Jerusalén a adorar al Rey, el Señor de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Este será el castigo de Egipto y el castigo de todas las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Pero conquistar a los ejércitos de esta tierra y cortarle el suministro de la lluvia hará que se instaure la paz? No sin un cambio de corazón. Y esto es exactamente lo que las Escrituras nos dicen que acontecerá. El libro del Apocalipsis nos dice que después de la intervención de Cristo de conquistar a la humanidad rebelde, va a quitar del medio a una poderosa influencia espiritual de esta tierra, el mismo Satanás. Este ser espiritual ha estado influenciando las mentes y corazones de los humanos en todo lugar, con pensamientos de vanidad, de codicia, egoísmo y violencia. Veamos su desaparición descrita en Apocalipsis 20, comenzando en el versículo 2. Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que los 1000 años fuesen cumplidos. Después de esto llegará un nuevo espíritu y una nueva actitud a las mentes de la humanidad. Podemos leerlo en varias escrituras, pero notemos la siguiente, en Ezequiel capítulo 11, comenzando en el versículo 19. Y les daré un solo corazón, y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos, y quitaré de su carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis juicios y los cumplan. Y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Mientras que este mundo no conoce la paz, hasta que llegue ese entonces, usted puede tener paz en su vida personal. Puede vivir en paz con su familia. Puede ser un pacifista con sus colegas de trabajo. Puede tratar a su empleador justa y generosamente. Y estar en paz con su prójimo. Y también debo incluir que puede estar en paz consigo mismo. Usted puede tener el Espíritu Santo de Dios, guiándolo en el camino de Dios en su mente y en su corazón ahora mismo. En los Hechos capítulo 2, versículo 38, nos es explicado esto. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Como ya hemos dicho, hay dos caminos de vida opuestos, dar o recibir. El camino de dar, o sea, la consideración por los demás, es resumido en lo que se conoce como la regla de oro. Mateo 7, versículo 12 nos dice: Por eso, todo cuanto quieran que los hombres les hagan a ustedes, así también hagan ustedes con ellos. Y como Jesús también nos instruye en los Hechos 20, versículo 35, más bienaventurado es dar que recibir. O como dice el apóstol Pablo en Romanos 12, nunca paguen a nadie mal por mal. Consideren lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Un ejemplo práctico nos es dado por el cronista sindicado Sidney Harris, en su libro ¿Por qué tengo temor de decirle quién soy? Él cuenta la ocasión cuando visitó un amigo en Nueva York y cómo salieron a comprar un periódico. El vendedor del puesto lo trató irrespetuosamente a su amigo. Sidney le preguntó a su amigo: ¿Fue irrespetuoso contigo? ¿Siempre te trata así? Y su amigo respondió: así es, él siempre es así.
¿y por qué eres tan cortés con él? Su amigo respondió, porque no quiero que él me dictamine a mí cómo debo vivir mi vida. Este hombre claramente estaba en paz consigo mismo. En este caso, él no lo cambió al vendedor, pero tampoco hizo guerra contra él. Y esto nos lleva a una gran causa de conflicto entre individuos y entre naciones, lo cual es el orgullo. El amigo del señor Geras, aunque no se diera cuenta, estaba siguiendo el consejo del apóstol Pablo, y además se estaba tragando el orgullo, algo en que también nos instruye la Biblia. La Biblia es una fuente única y excepcional de verdad para muchas de las cuestiones difíciles de la vida, incluyendo encontrar la senda hacia la paz. En esta, Dios nos da principios prácticos para vivir en armonía con nuestro prójimo. Si quisiera saber más acerca de este vital libro y en cómo probar que es la palabra de Dios, contáctenos o visite el sitio web elmundodemañana.org y obtenga el informativo folleto Restauración del Cristianismo Original. Además encontrará una variedad de folletos y artículos que muestran el camino que lleva a la paz. Y asegúrese de regresar la próxima semana al mismo lugar para aprender más acerca de la paz que vendrá en el mundo de mañana. Hasta entonces, queridos amigos. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente.